Richard, de 60 años, era un importante asesor informático y profesor a media jornada. Janet, de 46 años, era miembro de la junta escolar. Era una persona encantadora, siempre sonriendo y siempre con una palabra amable. Los Overton vivían en un tranquilo barrio residencial. Después de 19 años de matrimonio, parecían ser un claro ejemplo de que los polos opuestos se atraen. Janet era extrovertida y con una educación media, mientras que Richard tenía un doctorado y era un hombre más reservado. Siempre fue un solitario. Y tengo entendido que se graduó de la escuela secundaria en solo 3 años. Era el editor del periódico en la universidad y, como digo, era un hombre muy inteligente. Janet dedicaba gran parte de su tiempo a la junta escolar, un trabajo que se tomaba muy en serio. Incluso llegó a ser la presidenta, pero su máxima prioridad era su hijo. Ella estaba muy orgullosa de él. Y recuerdo que uno de sus sueños era entregarle el diploma cuando subiera al escenario y se graduara en el instituto de Dana Hills. El 24 de enero, Janet y su hijo Eric cargaron el coche de la familia para ir a pasar el día en el yate de unos amigos. Pero antes de salir de casa, Janet sufrió un desvanecimiento. Eric avisó a su padre, quien pidió inmediatamente una ambulancia. Cuando llegaron los servicios de emergencias, Janet estaba inconsciente. Y para cuando llegaron al hospital, ya había muerto. La autopsia no reveló ningún dato sobre la causa de la muerte. No encontraron nada que pudieran considerar como la causa de la muerte, ni nada que se aproximara. Sorprendentemente, el historial médico de Janet mostraba que había hecho 60 visitas a distintos médicos, clínicas y hospitales el año anterior. Se le habían hecho muchas pruebas a la difunta Janet Overton a lo largo del año anterior porque había estado muy enferma. Y había ido a varias clínicas especializadas para tratarse, pero nadie encontraba nada. Se quejaba de dolores en varias partes del cuerpo. Y empezaron a salirle úlceras en la piel. Janet se quejaba de diversas afecciones, desde náuseas hasta irritaciones de la piel y dolores por todo el cuerpo. Caminaba muy despacio. Y siempre llevaba un bastón para ayudarse. Y tenía un aspecto deplorable. Para los médicos forenses, la muerte de Janet resultaba tan misteriosa como el resto de los problemas de salud que había sufrido durante todo el año anterior. Su muerte habría seguido siendo un misterio, de no haber sido por una llamada telefónica a propósito de cierto incidente sucedido 14 años antes. La súbita muerte de Janet Overton, de 46 años de edad, fue clasificada como pendiente de investigación, lo que es lo mismo que decir causas desconocidas. Durante los 6 meses siguientes no volvió a investigarse la muerte de Janet. Pero eso fue solo hasta que el departamento del sheriff recibió la llamada de Dorothy Boyer, que había estado casada antes con Richard Overton. Dorothy se había enterado de la muerte de Janet y tenía algo que contar sobre el pasado de Richard. Dorothy dijo que se había divorciado de Richard al descubrir que era un bígamo. Estaba casado con otra mujer al mismo tiempo que estaba casado con ella y tenía hijos con ambas mujeres. Mantenía a 2 familias y engañaba a 2 mujeres. Había tenido relaciones turbulentas con mujeres durante toda su vida adulta, desde su primer matrimonio, el de la bigamia con Caroline Hutchinson, hasta su tercera esposa, Janet. Y estaba claro que ahí había un patrón de conducta. Cuando la pareja se divorció, Dorothy se quedó con la potestad sobre los niños y con la propiedad de la casa, cosa que enfureció a Richard. Al poco tiempo, Dorothy empezó a sufrir lesiones cutáneas, náuseas y dolores. Los mismos síntomas que presentaba Janet Overton. Después del divorcio, un día, Richard fue a ver a Dorothy para hablar sobre un asunto relacionado con los niños. Después de que se marchara, Dorothy notó un olor extraño en la leche. Llevó el envase de leche a la policía para que la analizaran. Los científicos encontraron una gran cantidad de selenio, una sustancia tóxica. Dorothy acusó a Richard de haber puesto selenio en la leche el día que fue a verla. Cuando le fueron presentadas las pruebas, Richard confesó. A cambio, Dorothy se negó a presentar cargos contra Richard. Tuvo que admitirlo y decir, sí, he sido yo.
y le obligaron a ir a sesiones de terapia, y cuando terminó con las sesiones de terapia volvió a intentarlo otra vez, pero esa vez lo negó. Y entonces fue cuando Dorothy le plantó cara y le dijo: si vuelves a hacer algo así conmigo o con cualquiera de mi familia, voy a hacer que te lleven de aquí esposado. Y después de aquello se asustó y no volvió a hacerle nada a Dorothy. Con ese nuevo dato, el teniente Carney quiso exhumar el cuerpo de Janet Overton para hacer otra autopsia. Pero había un problema. Janet Overton había sido incinerada. Lo único que podía hacer el toxicólogo Paul Sedgwick era volver a examinar las muestras de sangre y tejidos de Janet que habían quedado de la primera autopsia. Cuando examinó las muestras buscando selenio, no pudo encontrar nada. A pesar del desaliento, los investigadores siguieron trabajando y no tardaron en descubrir que Janet también tenía una vida secreta. Había estado manteniendo una larga relación con Bill Dawson, un compañero de trabajo de la junta escolar y el propietario del yate en el que iba a salir a navegar el día de su muerte. El señor Dawson era un hombre íntegro y muy honesto y sabía que arriesgaba su carrera al revelar aquello. El señor Dawson aseguraba que no tenía nada que ver con la muerte de Janet. En el domicilio de Janet, la policía encontró 133 disquetes de ordenador y decenas de diarios escritos por Richard Overton. Algunos estaban escritos en ruso y español. Leyendo los diarios y los documentos de los disquetes, se ve una faceta completamente distinta en la relación de Richard Overton con Janet. La relación que Richard me expuso a mí durante la entrevista era una relación estable y de fuertes lazos afectivos que no tenían nada que ver con lo que había escrito en sus diarios. Y el teniente Carney observó una interesante ausencia en los diarios. Abrí el diario del 24 de enero, el diario escrito a mano del 24 de enero, la fecha de la muerte de Janet, y la página estaba recortada. Muchos de los disquetes contenían partes de documentos que habían sido borrados. Se enviaron todos los disquetes a una compañía de análisis de datos informáticos para que fueran analizados. Cuando se borran datos en un ordenador, en realidad no se eliminan. Lo que ocurre es que los datos se marcan en el disco como espacio libre para ser utilizados si es necesario. Si ese espacio no se necesita, los datos borrados siguen grabados en el disco. Los datos recuperados del disco duro de Richard revelaron que Overton conocía la relación de su mujer con Bill Dawson y estaba muy contrariado por ello. En general, sus escritos eran la crónica de una relación muy turbulenta. Aproximadamente una semana antes de la muerte de Janet, él escribió que su relación amor-odio con Janet se había convertido en solo odio y que lo arreglaría pronto. Algunas frases de los diarios escritos a mano estaban cubiertas con líquido corrector. Carney sospechaba que podría haber datos incriminatorios escondidos bajo esa capa. Para encontrar alguna forma de averiguar qué había escrito bajo las correcciones, los diarios fueron enviados al laboratorio forense. El Departamento de Análisis Forense de Documentos nos envió el diario para que nosotros lo examináramos. Nos preguntaron si podíamos emplear las nuevas técnicas láser con las que contamos nosotros ahora para recuperar los datos y pudiera ver bajo el líquido corrector. La doctora Black empleó lo que solo 10 años antes era una técnica desconocida e innovadora, el láser. Es una técnica muy sencilla. Se usa una fuente de luz, el láser, para proyectarla sobre el anverso del papel, intentando iluminar lo que hubiera debajo del líquido corrector. La técnica dio resultado. Algunas de las frases ocultas corroboraban las grandes dificultades por las que atravesaba el matrimonio de los Overton. Recuerdo que había anotado discusiones que habían tenido, cosas sobre lo malo y lo bueno de toda su relación. El matrimonio de los Overton era un matrimonio que se iba deteriorando con el paso del tiempo y cada vez de forma más rápida, hasta el punto en que ya no había ningún contacto entre Richard y Janet Overton. Cada uno tenía su dormitorio, cada uno hacía las comidas por su cuenta. Le había dicho a sus amigas que en el momento en que Eric se graduara, ella iba a marcharse de la casa, y él también lo sabía perfectamente. Los diarios fueron muy importantes porque aportaban un móvil. Nos sirvieron para conocer el día a día de la relación entre Janet y Richard. Todo estaba apuntado en los diarios. Y cuando digo todo, digo todo. Pero si Richard había estado implicado de alguna forma en la muerte de Janet, de sus diarios no podía desprenderse nada acerca de cómo la había matado. Los científicos forenses se vieron atrapados en un callejón sin salida, al no encontrar ningún rastro de selenio en las muestras de tejido de Janet Overton. Varios años antes, Richard Overton había reconocido haber intentado envenenar a su exmujer con selenio.
porque se sentía muy contrariado por las condiciones económicas del divorcio. Pero su exmujer no presentó cargos contra él. Sin embargo, el que admitiera un envenenamiento anterior hizo que los científicos forenses quisieran volver a analizar las muestras de tejido de Janet Overton. Casi de inmediato, el toxicólogo hizo un descubrimiento sorprendente. Notó un fuerte olor a almendras amargas. A los pocos segundos no es que te invadiera el olor a cianuro, pero sí se notaba mucho. Yo estaba a casi 1 metro de distancia y no había ninguna duda de que era cianuro y en grandes cantidades. Solo una persona de cada 3 es capaz de detectar el cianuro de esta forma. Pero iba a necesitar más pruebas que su nariz. Sedgwick hizo la prueba del azul de Prusia. Mezcló una muestra del contenido del estómago de Janet con agua e hidróxido de sodio. Entonces, después de añadir sulfato ferroso, se calentó la mezcla hasta llevarla a ebullición. Si había cianuro en la muestra, la mezcla debía volverse de un color azul oscuro. El resultado fue positivo. La presencia de cianuro en el estómago de Janet significaba que debía haberlo ingerido poco antes de su muerte. Y los toxicólogos encontraron algo más: restos de cianuro en el tejido neuronal de Janet, lo que indicaba que ya había ingerido cianuro con anterioridad. Había pequeñas cantidades de cianuro en unas hierbas medicinales y unos fármacos que Janet Overton había estado tomando. Para averiguar si alguno de los tratamientos herbales podía haberle intoxicado con cianuro, Sedgwick analizó todas las sustancias que estaba tomando. Lo hice triturándolas y sin triturarlas. Las metí en tubos, las puse en un medio ácido para simular un poco las condiciones del estómago. Probé triturándolas y mezclándolas con ácido. Hice toda clase de pruebas para extraer cualquier resto de cianuro que pudiera haber en los compuestos. Y después las olí y les hice la prueba química. Y no encontré cianuro en ninguno de los compuestos. Otro obstáculo era que a veces se puede producir cianuro en las muestras de sangre después de la muerte. Es cierto que se produce cianuro en el organismo y en la sangre almacenada de muerte. Son cantidades cuantificables, pero son muy pequeñas. Antes de juicio, la acusación necesitaba saber si el cianuro de los tejidos de Janet se había producido durante el almacenamiento, y querían que fuera un experto de fama internacional el que hiciera la prueba. Llamé a Scotland Yard porque en Scotland Yard están más acostumbrados a tratar con venenos que nosotros aquí en los Estados Unidos. Así que les llamé y pregunté si conocían a algún experto en cianuro, alguien que se dedicase exclusivamente al cianuro, y me remitieron a Brian Valentine, uno de los mejores expertos del mundo en cianuros. La cantidad de cianuro encontrada en la muestra de sangre de Janet 7 meses después de su muerte era de 2 microgramos por 100 mililitros de sangre. Esa cantidad era similar a la encontrada en otros casos mortales de envenenamiento por cianuro, pero el nivel de exigencia de Valentine era mucho más alto. Estudió las condiciones de almacenamiento del laboratorio donde estaban los tejidos de Janet y determinó matemáticamente el tiempo de conversión y evaporación del cianuro. Cuando hubo terminado, el doctor Valentine comprendió que la presencia de cianuro en el organismo de Janet era consecuencia de un acto delictivo. Se trataba de una muerte producida por una ingesta letal de cianuro. La dosis letal de cianuro que mató a Janet tuvo que ser administrada pocos minutos antes de su muerte. Ese dato descartaba al amante de Janet, Bill Dawson, como asesino, ya que contaba con la coartada de que él estaba en su yate en el momento de la muerte de Janet. Pero si Richard Overton le había dado el cianuro a su mujer, ¿dónde lo había conseguido? No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores descubrieran la respuesta. Un amigo de Richard era propietario de una mina de oro y plata y tenía un laboratorio en su casa donde había cianuro, ya que es lo que se utiliza en minería para extraer metales preciosos de las rocas. Esa persona solía pasar mucho tiempo en las minas supervisando las operaciones. Y en su ausencia, Richard iba a su casa para recogerle el correo, dar de comer a los animales y esas cosas. Ahora la acusación podía demostrar que Richard tuvo acceso al arma homicida, que tuvo ocasión de cometer el crimen y que existía un móvil. 3 años después de la muerte de Janet, Richard Overton fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Richard Overton fue acusado del asesinato en primer grado de su mujer Janet. Él se declaró inocente. Hay una famosa frase que quiero utilizar ahora. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad es que soy inocente.
Una cosa es decir, bueno, sabemos la causa de la muerte, es cianuro. Y otra cosa muy distinta es poder demostrarlo ante 12 jurados. Y ese era nuestro trabajo, demostrárselo al jurado en el juicio. La acusación alegaba que Richard Overton se sentía celoso de la notoriedad que su mujer había alcanzado como presidenta de la Junta Escolar. Su matrimonio se deterioró aún más cuando Richard supo que Janet tenía un amante. Se sintió dolido. Cuando terminas tu jornada laboral y estás casado, sean muchos o pocos años, lo que quieres es llegar a casa y sentirte querido. Pero en el caso de Janet, no había nada de eso. Cuando Richard descubrió que Janet estaba pensando en el divorcio, se puso furioso y quiso vengarse. Había hecho con su ex esposa Dorothy cuando ella también quiso pedir el divorcio. En el juicio, Dorothy testificó contra Richard declarando que había intentado envenenarla. Richard Overton también declaró en su propia defensa. No supo explicar de una forma lógica el envenenamiento de Dorothy Boyer y solo se le ocurrió decir que envenenarla le pareció una broma divertida. Yo creo que eso es algo reprochable y algo que un jurado no podría aceptar de ninguna forma, en mi opinión. Las pruebas forenses contra Overton eran abrumadoras. No solo por el informe toxicológico que probaba la presencia de cianuro en el organismo de Janet, sino por el estudio que se hizo sobre los documentos y los diarios de Overton, que mostraban claramente cuál era el estado de ánimo y la voluntad de Overton en el momento de la muerte de Janet. Mi teoría es que Richard Overton le preparó un buen cóctel mortífero con zumo de naranja. Y después de bebérselo salió a buscar a Eric y murió antes de subirse al coche. Muy inteligente, despiadado e insensible. 7 años después de la muerte de Janet, Richard Overton fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia es cadena perpetua sin libertad condicional. Lo que le pasó a Richard Overton fue que bajó la guardia. Creyó que era más inteligente y que estaba muy por delante de los investigadores y que nunca podrían cogerle. Y no se dio cuenta de lo equivocado que estaba hasta que para él ya era demasiado tarde. Yo me sentí muy aliviada al saber que por fin se había hecho justicia y que era culpable y que iba a pagar por ello. Pero muy triste por su muerte y sobre todo porque hubiera muerto así. Tristemente, en 1999, Dorothy Boyer murió a causa de un linfoma. Es posible que los años de envenenamiento por selenio fueran la causa, pero hoy por hoy no existe forma de demostrarlo más allá de cualquier duda razonable. Nosotros conseguimos exculpar, pero también inculpar a los delincuentes. Ambas cosas nos resultan satisfactorias, pero debo reconocer que lo que más nos satisface es señalar a los culpables y encarcelarlos. Había que establecer la causa de la muerte. Y la única forma de establecer la causa de la muerte es con la ciencia forense. Los forenses son científicos. Hablamos de hechos, hechos que no mienten. Y no se puede engañar a la ciencia. Ahí no hay vuelta de hoja. La ciencia forense fue muy importante en este caso. Era un caso que solo se podía resolver con la ciencia. Y si hablamos de cifras, yo diría que fue un 90% de ciencia y un 10% de investigación.